Ok, ahí está. Ok. ¿Estaban siguiendo el hilo hasta acá? ¿Sí? Sí, estamos. Al Bueno, menos yo estoy. voy a compartir nuevamente el PowerPoint. De enseguida, no estoy logrando agrandar acá el panel. Acá, ahí está. Nos habíamos quedado en el trasfondo. Sí, Ok, vamos a darle continuidad. Bueno, eh, el trasfondo que tenemos que considerar en torno a la iglesia de Tesalónica. El primer problema que se presentó allí en la iglesia de Tesalónica fue la persecución. La llegada del Evangelio a Tesalónica provocó una fuerte reacción entre los judíos no creyentes. Estos judíos iniciaron turbas violentas que atacaron a Pablo, atacaron a Silas, atacaron a los nuevos creyentes. em, y la persecución ciertamente no se limitó a Tesalónica. Los judíos también persiguieron a los misioneros en Berea. Esta persecución, hermanos, fue tan severa que obligó a Pablo y a Silas a huir de Tesalónica. Pero los ataques continuaron incluso después de la partida de los misioneros, y eso llegó a afectar a toda la comunidad cristiana. Y las cartas del apóstol Pablo a los tesalonicenses revelan que la persecución persistía incluso cuando él les escribía. Entonces esto produjo ciertos efectos en la iglesia. La persecución causó sufrimiento y tribulaciones a los creyentes de Tesalónica. Pablo expresó su profunda preocupación por el impacto negativo, ¿verdad?, que esto tenía en la comunidad. Y además de la persecución, la iglesia también enfrentó desafíos por la presencia de falsos profetas. O sea, tenemos el problema. Si miramos el trasfondo, vamos a ver el problema de la persecución y también el problema de los falsos profetas. Entonces, el contexto general nos muestra que la persecución en Tesalónica era parte de un patrón mucho más amplio de hostilidad hacia el cristianismo en el Imperio Romano. También cabe resaltar que la hostilidad provenía de una doble dirección. O sea, no era solamente de parte de los judíos que venía esa oposición y esa violencia, sino también de parte de las autoridades romanas. Y no obstante, ¿verdad? A pesar de esta dificultad, la iglesia de Tesalónica perseveró en su fe y continuó creciendo como la iglesia en general dentro del Imperio Romano, a pesar de la hostilidad, a pesar del martirio que ellos también pasaban, ciertamente, la iglesia siguió creciendo, ¿verdad? Y de hecho, si miramos un poquito la historia, veremos que la iglesia ha crecido más en periodos de persecución que en periodos de tranquilidad, vamos a decirle. Entonces, de todo esto podemos resaltar puntos importantes. En primer lugar, la persecución en Tesalónica ilustra los desafíos que nosotros, em, que más bien que ellos, los cristianos de Tesalónica, enfrentaron. Y de manera más general, las primeras comunidades cristianas enfrentaron. En segundo lugar, la fe y la resistencia de los creyentes de Tesalónica son un ejemplo que inspira a los cristianos de hoy en día categóricamente. Y en tercer lugar, podemos mencionar que las cartas de Pablo a los tesalonicenses ofrecen un valioso testimonio de la iglesia primitiva en medio de la aflicción. Una cosa que también nos enseña es que ninguna iglesia es perfecta, ¿no? Que a pesar de sus altibajos, a pesar de sus tropezones, a pesar de sus desviaciones también, porque muchos se desviaron, volvieron a enderezarse
con la instrucción de los apóstoles, en este caso con la instrucción de Pablo, y pudieron superar esta problemática. Bueno, entonces entremos un poquito al tema de los falsos profetas, que es muy común también hoy en día, ¿verdad? Bueno, el siguiente problema fue justamente esto, la presencia de falsos profetas. La situación de los cristianos en Tesalónica, que estaban sufriendo persecución y anhelando la segunda venida de Cristo, los hizo vulnerables a las enseñanzas de los falsos profetas. O sea, ellos estaban siendo perseguidos y por esa causa ellos anhelaban que Cristo ya regresara pronto. Y eso fomentó una vulnerabilidad entre estos cristianos hasta el punto de que pudieron verse influenciados en cierto grado por las enseñanzas de los falsos profetas. Y estos falsos profetas predicaban una doctrina errónea sobre la inminente segunda venida de Cristo. Algunos incluso afirmaban que Cristo ya había regresado. Imagínense, algunos enseñaban, Cristo ya vino. Y por eso esas enseñanzas causaban confusión, y no solamente confusión, sino también causaba angustia en la iglesia. Ahora, evidentemente se presentó un conflicto con Pablo, ya que Pablo se opuso firmemente a las enseñanzas de estos falsos profetas y les recordó a los tesalonicenses, ¿verdad?, que ellos tenían que examinar cada profecía y tenían que retener lo bueno, solamente lo bueno, pero tenía que examinarlo todo, ¿verdad? También él advirtió sobre cartas falsas que circulaban bajo su nombre, ¿sí? Habían muchas cartas pseudoepígrafas que tenían el nombre de Pablo y que circulaban bajo su nombre. Entonces Pablo decía, tengan cuidado porque hay cartas que no son mías, pero que circulan con mi nombre. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2 1 al 3 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera. Eso dice 2 Tesalonicenses 2, versículos 1 al 3. Probablemente algunos de los profetas falsos habían enseñado que la iglesia tesalónica ya se había perdido de la segunda venida de Cristo. Y esto lo digo entre paréntesis, los esenios, por ejemplo, ellos estaban esperando ansiosamente al Mesías y ellos vivían aislados, ¿verdad? En las cuevas y hace rato que vino su Mesías, ¿verdad? Y ellos se perdieron de la venida de Cristo por esa causa. Bueno, pero esta falsa enseñanza decía que estos cristianos le hacía creer a estos cristianos de Tesalónica que ellos ya se habían perdido la segunda venida de Cristo. Y aparentemente la razón de esta enseñanza de estos falsos profetas proviene de un contexto cultico procedente de la mitología griega que tenía que ver con los cábiros, del griego kabeiroi, que eran un grupo de deidades tónicas. ¿Qué significa tónicas en este caso? Deidades pertenecientes a la tierra, que estaban asociadas con el inframundo, que eran deidades enigmáticas, y razón por la que a estos se les adoraba en un culto mistérico, ¿verdad? Bueno, esto estaba estrechamente relacionado con el mito de Hefesto, que era un dios del fuego, dios de la metalúrgica, etcétera, etcétera. Entonces, es muy probable, nosotros no podemos asegurar esto, pero es muy probable que la influencia de este culto enigmático, mistérico, de alguna u otra manera había llevado a los falsos profetas a concluir que la segunda venida de Cristo ya se había efectuado. O sea, es muy probable, no podemos asegurar con certeza, pero es muy probable que ese era el trasfondo del por qué estos falsos profetas estaban enseñando que Cristo ya había regresado, que Cristo ya había venido. Ahora, em, cualquiera que fuese la fuente de estos errores, lo cierto es que Pablo condenó fuertemente a los profetas falsos e instruyó a los creyentes tesalonicenses a que se tomaran fuertemente de lo que él había dicho sobre la segunda venida de Cristo, acorde a su autoridad apostólica. Esto tuvo un impacto en la iglesia. La falsa doctrina generó confusión, generó desánimo entre los creyentes, razón por la que Pablo tuvo que abordar estas inquietudes, tuvo que reafirmar la verdad en la verdadera enseñanza,
Así que este episodio ilustra los desafíos, ¿verdad?, que enfrentan las comunidades cristianas ante falsos maestros. Entonces, los puntos importantes de esto que podemos mencionar son la historia de los falsos profetas en Tesalónica, es un recordatorio de la importancia de discernir la verdad espiritual. Eh, Pablo, las escrituras nos llaman una y otra vez a discernir la verdad apostólica, la verdad espiritual. Esto quiere decir que los cristianos deben examinar cuidadosamente las enseñanzas que reciben y compararlas con las escrituras, como hicieron los creyentes en Berea. ¿Se acuerdan? Cuando el apóstol Pablo les estaba y ellos lo filtraban todo acorde a las escrituras. De ahí es que debemos ser unos buenos bereanos, ¿verdad? Filtrarlo todo a la luz de las escrituras. Así que es crucial en permanecer firmes en la sana doctrina, especialmente en tiempos de dificultad. La otra cuestión que quiero mencionar es la vida cristiana, como trasfondo también. Em, como ya dijimos, los tesalonicenses creían que la segunda venida de Cristo era inminente, que estaba ahí a la vuelta de la esquina. Y en lo que respecta a la vida cristiana de ellos, se había producido un desaliento y eso había desembocado en una irresponsabilidad por la demora de la segunda venida. O sea, ellos creían que era inminente. Entonces, ellos pensaron básicamente así: ¿para qué vamos a darle más importancia a nuestra vida si Cristo ya está de vuelta? Ahí a la vuelta de la esquina está llegando y está viniendo. Entonces, al mismo tiempo, ese desánimo que tenían los llevó a descuidar su vida presente. Así también, la muerte de algunos creyentes agravó el problema y eso generó confusión sobre el tema de la salvación de estos creyentes, sobre su destino eterno. Ellos se preguntaban, ¿realmente son salvos? Porque Cristo aún no viene, ellos partieron, ellos murieron y bueno, lo que sí que se generó una confusión allí sobre su destino eterno. Y a eso Pablo responde recordándoles la doctrina de la resurrección y de la seguridad de que los creyentes van a estar con Cristo cuando Él regrese. Y esto lo podemos ver en Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 14. Dice, no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Entonces, la irresponsabilidad debido a estas falsas enseñanzas resultó en que la segunda venida era tan cercana que no era necesario trabajar, por ejemplo. Hay un problema ya ahí. No era necesario trabajar, o como decimos acá en Paraguay, laburar, el laburo, ¿verdad? Esto llevó a algunos tesalonicenses a abandonar sus responsabilidades laborales y a vivir de manera ociosa. Y a esto Pablo responde enfatizando la importancia del trabajo y del buen comportamiento allí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 11 al 12, en donde dice, procurad tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Y luego en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3 6 al 12 dice, os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según las enseñanzas que recibisteis de nosotros. Luego la parte final le hace el versículo 12, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Entonces la persecución y las falsas enseñanzas crearon un ambiente propicio para el desaliento y la irresponsabilidad y fueron problemas que estaban interconectados y afectaron negativamente la vida de la comunidad cristiana. Em, Luego de esto nos encontramos con las esperanzas de Pablo, ¿verdad? Que Pablo esperaba que sus cartas ayudaran a los tesalonicenses a superar estos desafíos. Y sus enseñanzas buscaban fortalecer su fe, buscaba corregir sus errores doctrinales y también animarlos a vivir una vida responsable y una vida plena en Cristo. Ahora,
En lo que respecta a la estructura y contenido de Primera de Tesalonicenses, hay dos cosas que yo quiero resaltar. En el capítulo 3, primeramente, la ausencia de Pablo, porque él se había ausentado un tiempo, y también quiero resaltar las instrucciones que el apóstol Pablo da a los tesalonicenses. ¿Sí? Bueno, en el capítulo 3, em, allí es en donde Pablo se encuentra agradecido por la fidelidad de los tesalonicenses. Él se dirigió a la separación causada por sus viajes y expresó su profunda preocupación por ellos, especialmente por las dificultades que ellos estaban pasando. Y para entender esta preocupación, ¿qué hizo Pablo? Envió a Timoteo para animarlos y para fortalecerlos en su fe. Dice Primera Tesalonicenses capítulo 3, 1 al 2. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Lo cierto es que después de esto se presenta la alegría ya por las noticias de Timoteo, ahora ya que Pablo se enteró de que los creyentes permanecían firmes en su fe a pesar de las pruebas y la fidelidad, el cariño de los tesalonicenses, conmovieron profundamente al apóstol Pablo. Después tenemos una sección un poco más extensa ahí en el capítulo 3, seguimos allí, versículos 6 al 10, en donde dice, pero ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abunde en amor unos hacia otros y hacia todos, como también nosotros abundamos para con vosotros, para afirmar vuestros corazones sin culpa en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Luego de esto, tenemos la oración y el anhelo por reunirse, rebosante de alegría y confianza. Pablo oró por los tesalonicenses. Él pidió al Padre que los guiara y le permitiera volver a visitarlos pronto, ¿verdad? Em, en esto, en esta estructura breve que yo le estoy mencionando, o más bien en este punto dentro de esta estructura, hay puntos importantes por resaltar. Por ejemplo, la ausencia de Pablo no disminuyó su amor y preocupación por la iglesia de Tesalónica. Él estuvo ausente, pero eso no disminuyó su amor ni su preocupación. Evidentemente, estuvo pensando en ellos, estuvo atento a ellos, les escribió dos cartas. Entonces él también envió a Timoteo, y eso fue un acto de cuidado pastoral y un medio para fortalecer la fe de la comunidad. Entonces vemos cómo Pablo estaba preocupado por la iglesia, ciertamente. Luego ya recibe las noticias positivas de Timoteo que lo llenaron de gozo, lo reafirmaron, ciertamente. Eso reafirmó su conexión de él con la iglesia, y también la oración de Pablo por los tesalonicenses refleja su compromiso continuo espiritual con ellos. Ahora, también quiero resaltar las instrucciones que se encuentran en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. Bueno, traigamos a la mente un poquito el hecho de que los tesalonicenses estaban distraídos por la idea del regreso inmediato de Cristo. Ellos estaban distraídos por esta cuestión. Ellos habían descuidado la vida presente. ¿Y qué es lo que Pablo quería? Pablo quería corregir estos errores, él quería prevenir futuros problemas. Entonces, él les da una serie de instrucciones al respecto, desde el capítulo 4, versículo 1, hasta el capítulo 5, versículo 22. Entonces tenemos una introducción allí en donde, capítulo 4, versículo 1 al 2, en donde Pablo exhorta a los tesalonicenses a obedecer sus mandatos anteriores. Él recalca allí la autoridad divina de sus enseñanzas. Y luego ya entramos del versículo 3 en las instrucciones específicas. Allí habla de la pureza sexual, versículos 3 al 8. Pablo enfatiza la importancia de la castidad,
la importancia de la fidelidad sexual. Él allí advierte en contra de la inmoralidad sexual común en grupos apocalípticos, era muy común, Pablo era consciente de eso, y él advierte en los versículos 3 al 8. Luego los versículos 9 al 12, seguimos en el capítulo 4, versículos 9 al 12, Pablo habla del amor fraternal y de la responsabilidad. Entonces, ¿qué es lo que hace Pablo? Pablo elogia el amor fraternal entre los tesalonicenses. Él también insta a ser autosostenibles en el sentido laboral para no ser una carga para la iglesia. Pablo insta a eso y al mismo tiempo él promueve el trabajo cotidiano y la responsabilidad laboral. Todo eso lo hace en los versículos 9 al 12. Luego ya entra a hablar del consuelo ante la muerte, versículos 3 al 18. Allí Pablo anima a los creyentes ante la muerte de sus seres queridos, asegurando que los que han muerto en Cristo estarán con Él en su regreso. Estarán con Él. Él estaba asegurando, ustedes no son como aquellos de los que no tienen esperanza, le dice el apóstol Pablo. ¿Se acuerdan de ese texto? Entonces Él les dice, nosotros somos de los que tienen esperanza. Sus seres queridos estarán con el Señor. Y luego ya entrando al capítulo 5 versículos 1 al 11, allí Pablo recuerda que el regreso de Cristo será un juicio para los creyentes. em, Exhorta a una vida santa en preparación para este evento. No un juicio condenatorio, sino un juicio, porque acuérdense lo que dice Eclesiastés, que toda obra buena y mala será traída a juicio, ciertamente. Nosotros evidentemente tendremos la justicia de Cristo, pero todo saldrá a luz. Así que nosotros estaremos esperanzados, parados, firmes con la justicia de Cristo delante del tribunal de nuestro Señor. Toda obra será traída a juicio. Entonces, Pablo, ¿qué le dice? Les exhorta a estos creyentes de Tesalónica a que tengan una vida santa para prepararse para la segunda venida de Cristo. Eso es lo que hace el apóstol Pablo. Les exhorta, prepárense que el Señor vendrá. Y tienen que estar preparados, tienen que estar vigilantes, tienen que tener una vida santa. De hecho, es en Tesalonicenses, en la primera carta, donde nosotros encontramos que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Encontramos ese énfasis muy puntual allí en esa carta. Luego tenemos los versículos 2 al 3 en donde se habla respecto a los líderes de la iglesia. Allí Pablo reafirma la autoridad de los líderes justos en la iglesia. También al mismo tiempo él pide a los creyentes que los respeten, que obedezcan sus enseñanzas. Y versículos 14 al 15 del capítulo 5 ahí él empieza a abordar sobre el tema de la pereza, el tema de la indisciplina. Pablo insta a amonestar a los perezosos. Él no insta a excluir a los perezosos, sino él insta a amonestar y él recuerda la importancia de cuidar a los que están pasando por una necesidad, o sea, a los verdaderamente necesitados. Y versículo 16 al 18 él habla allí de responder al mal con bien o con el bien, ¿verdad? Pablo reprende, por ejemplo, allí el maltrato a los creyentes influenciado por falsos maestros y al mismo tiempo él exhorta a devolver bien por mal. O sea, a vencer el mal con el bien, siguiendo el ejemplo de quién? Siguiendo el ejemplo de Cristo. Versículos 19 al 22, allí se habla sobre la alegría en medio de las dificultades, algo muy típico del apóstol Pablo. Él nos insta constantemente a gozarnos, Él nos insta a estar alegres, Él nos insta a estar contentos en Cristo en medio de las dificultades. Y eso lo vemos una vez más aquí. Pablo anima a mantener el gozo a pesar de los desafíos y él reafirma allí la autoridad divina de sus enseñanzas. Una vez más lo hace. Y en los versículos 20 al 22 del capítulo 5 se habla del discernimiento de profecía, porque Pablo acá aclara que no rechaza em, la profecía a priori, sino que él enfatiza más bien que se examine todo y que se pueda discernir las enseñanzas. Eso es lo que está enfatizando el apóstol Pablo acá. Todo tiene que ser llevado al filtro de las escrituras y de aquel entonces, como hoy también, al filtro de las enseñanzas apostólicas. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Que las instrucciones de Pablo buscaban el crecimiento, buscaban la santidad de la iglesia y su enfoque es positivo, ¿verdad? Porque
termina reconociendo los avances y anima también al progreso de la iglesia. Ahora, por otro lado, tenemos Segunda de Tesalonicenses. Y dentro de la estructura de Segunda de Tesalonicenses, en la sección del capítulo 2, versículos 1 al capítulo 3, versículo 15, eh, yo quiero hablar un poquito de las instrucciones que el apóstol Pablo deja en esta segunda carta. El contexto sigue siendo el mismo. Falsos maestros que habían engañado a algunos tesalonicenses, afirmando que el regreso de Cristo ya había ocurrido. Esto generó confusión, desánimo y responsabilidad en la comunidad, ciertamente. Entonces, la primera instrucción es sobre el regreso de Cristo. Capítulo 2, 1 al 17. ¿Qué hace Pablo en esta sección? No vamos a leer todos estos versículos porque es un poco extenso, pero es una explicación de estas secciones lo que estoy dando. Capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, versículos 1 al 17. Allí Pablo aclara que la segunda venida de Cristo aún no ha sucedido. Él describe eventos que precederán al regreso de Cristo, como la apostasía y la aparición del hombre de pecado. Esa es la frase que usa el apóstol Pablo, la aparición del hombre de pecado, y él enfatiza la importancia de la paciencia, de la fidelidad, mientras esperan el regreso de Cristo. Ese es el énfasis que hace el apóstol Pablo. Luego tenemos la segunda instrucción que encontramos allí en el capítulo 3, versículos 1 al 5. Allí Pablo solicita a los tesalonicenses que oren por él y que también oren por sus colaboradores, y desea que su ministerio sea efectivo y que el mensaje del evangelio se difunda. Y al mismo tiempo reconoce la importancia de la oración en la vida cristiana. Él lo está reconociendo. Y tenemos también la tercera instrucción, que es en contra de la irresponsabilidad. Una vez más, en contra de la irresponsabilidad. Capítulo 3, versículos 6 al 15. Pablo aquí critica a algunos tesalonicenses que se habían vuelto ociosos y dependían de la iglesia para su sustento. O sea, em, en el sentido de que ellos se estaban colgando intencionalmente de la iglesia y estaban siendo una carga para una iglesia necesitada. Y Pablo les recuerda que el trabajo es un deber cristiano y que deben ganarse la vida honestamente. Recuerdo cuando yo era un seminarista, estaba en la cantina hablando con un hermano estudiante también, y él agarra y sale y dice que el trabajo es una maldición, ¿verdad? Y yo le dije, el trabajo no puede ser una maldición. Nosotros vemos que antes de la caída que Dios ya había dado un mandato cultural a Adán y a Eva de labrar la tierra, de sojuzgar la tierra. Eso es una labor. El trabajo es un don divino. Y como decía J.R.R. Tolkien, que nosotros somos sus creadores. Y con la labor que nosotros hacemos a nivel cultural, porque el trabajo es algo cultural, es que nosotros vamos creando cultura. El trabajo es una labor humana. Ahora, Carlos Marx es comunista, pero tuvo razón en algo. Tuvo razón en algo. Que el hombre está alienado con su trabajo. Y eso es un efecto de la caída, es cierto. Le dio en el clavo. De todos los errores que se mandó, de todas las consecuencias de su tratado, ¿verdad? Lo acertó. El hombre se encuentra alienado con su trabajo. Eso es a raíz de la caída. Es por eso que de repente em, estamos haciendo lo que más nos gusta, o estamos siguiendo un sueño laboral de siempre o de años que habíamos tenido y lo cumplimos, y al final nos sentimos insatisfechos muchas veces. ¿Por qué? Porque el pecado está y el hombre se encuentra alienado con su trabajo. Y muchos lastimosamente quieren vivir ociosamente, y eso es un problema de antaño. Vemos que entre los tesalonicenses se había producido este problema, y Pablo reprende a estos cristianos tesalonicenses para que puedan ser autosostenibles o autosustentables, que se puedan mantenerse por ellos mismos y puedan ser responsables y puedan trabajar. Entonces, Pablo busca corregir las falsas enseñanzas sobre el regreso de Cristo y animar a la iglesia a esperar con paciencia. Es un punto clave. Otro punto clave es que la oración es un medio fundamental para la comunión con Dios y el éxito del ministerio. Y el tercer punto clave que quiero resaltar es que el trabajo es una parte importante de la vida cristiana, como recién lo venía diciendo. Es una parte importante de la vida cristiana y una forma de servir a Dios y al prójimo. El trabajo es fundamental, es muy, muy, pero muy importante.
Ahora entramos en las perspectivas centrales o perspectivas teológicas. Bueno, ya estamos al tanto, ahora podemos decir que estamos ya al tanto del problema que Pablo estaba abordando, em, problemas que estaban relacionados con la vida de los tesalonicenses, que tenía que ver con los falsos profetas, con la responsabilidad de la fe, con la perspectiva sobre la segunda venida de Cristo. Y en el abordaje de esta problemática se deja entrever que las enseñanzas de Pablo se basan en su escatología, la cual tiene que ver con la visión del plan de Dios para la historia. Pablo hablaba siempre en términos escatológicos y la escatología de Pablo es tan abarcativa, tan central, que abarca hasta la moralidad cristiana. La escatología de Pablo proviene de perspectivas comunes que nosotros podemos encontrar en el Antiguo Testamento en lo que respecta al plan de Dios para la historia. La gran mayoría de judíos en el primer siglo creía que la historia se dividía en dos eras, esta era y los tiempos venideros, ¿ok? Esta era es un término técnico que designaba la era presente de pecado, juicio y muerte. Pero los tiempos venideros es la era del juicio final contra los enemigos de Dios y las bendiciones últimas para el pueblo de Dios. Entonces, este modelo de dos eras es el modelo que Pablo, podemos decir que Pablo modifica al afirmar que la era venidera ya ha comenzado con Cristo. Allí está la modificación, pero que aún no ha llegado a su plenitud. ¿Ok? Entonces, este modelo de escatología ocasionó algunas disputas en la iglesia primitiva porque naturalmente surgía la pregunta, ¿cuánto de los tiempos venideros ya está aquí? ¿Cuánto? ¿O en qué grado? ¿En qué grado los tiempos venideros está aquí hoy? Ahora, conforme los cristianos buscaban respuesta a esta pregunta, algunos fueron a los extremos. Es algo típico del hombre pecador. Automáticamente se tira hacia los extremos. Bueno, nosotros habíamos visto en la lección pasada sobre Pablo y los Gálatas que algunos cristianos actuaron como si los tiempos venideros no hubiera llegado de ninguna manera significante, al punto de haber subestimado lo mucho que Cristo había logrado en su primera venida. Eso resultó en una perspectiva desequilibrada a la cual llamamos escatología minimizada. Tenían una escatología minimizada ya que ellos subestimaban en lo mucho que Cristo había logrado en su primera venida. Básicamente ellos tenían una visión totalmente nula del, de los tiempos venideros ya en el presente. Básicamente Cristo no había traído las bendiciones del tiempo venidero en la actualidad. A eso lo podemos llamar escatología minimizada. Es un extremo que ocurrió entre los Gálatas, pero en Tesalónica fueron hacia el otro extremo. Los tesalonicenses desarrollaron lo que nosotros podríamos llamar una escatología sobreentusiasta. Por un lado, en Galacia, escatología minimizada. Había minimizado la escatología. Y acá en Tesalónica había una escatología sobreentusiasta, la cual bajo la influencia de falsos profetas, muchos creían que la consumación de los tiempos venideros ya había ocurrido o que simplemente estaban a la vuelta de la esquina. Entonces, debido a esto, trataba muchos aspectos de la vida en esta era como insignificantes. Y Pablo se dio cuenta de que esta escatología sobreentusiasta había llevado a los tesalonicenses a problemas serios. Así que él les escribió para darles una perspectiva más equilibrada de la tensión existente entre esta era y los tiempos venideros. Entonces, para definir brevemente los conceptos es importante recordar, el ya y el todavía no. Significa básicamente que los cristianos viven en un tiempo donde la salvación ya está presente, pero aún no en su totalidad, ¿sí? Porque aún esperamos la venida del Rey del Reino, la venida del Reino, esperamos la resurrección de nuestros cuerpos, etcétera, etcétera, ¿sí? La salvación es una realidad presente, pero aún no se ha consumado, ¿ok? La escatología minimizada es la creencia de algunos entre los Gálatas
que habían subestimado la obra de Cristo en su primera venida, diciendo que los tiempos venideros no habían llegado de una manera significante. Mientras que la escatología sobreentusiasta es el extremo en el cual cayeron los tesalonicenses al creer que la consumación de la era venidera ya había llegado o estaba a punto de llegar, descuidando su vida presente, descuidando su vida actual. Ahora, a todo esto, Pablo buscó un equilibrio, buscó equilibrar la perspectiva de los tesalonicenses sobre los tiempos finales. Y él explica la doctrina de la salvación y enfatiza tanto la redención presente como la redención futura. O sea que hay un aspecto presente de la salvación y hay un aspecto futuro de la salvación. Y él luego relaciona la escatología con la ética al vincular la comprensión de los tiempos finales con la moral cristiana. Él vincula esa comprensión con la moral cristiana y al final él aclara la posición histórica al ubicar a los tesalonicenses en el contexto histórico antes del regreso de Cristo. Entonces vamos a hablar un poquito de la perspectiva. Acá tenemos la doctrina de la salvación, ¿ok? De esta perspectiva de la salvación del apóstol Pablo. Acá tenemos en el PowerPoint como punto número 1 abajo de perspectivas teológicas. Doctrina de la salvación. Bueno, Pablo intentó enfriar, vamos a decirle, la escatología sobreentusiasta. Intentó calmar las aguas allí en torno a esa cuestión entre los tesalonicenses, atrayendo la atención de estos cristianos al mostrarles una magnitud de la salvación en Cristo que ellos estaban ignorando en gran manera. Debido a los falsos profetas, ellos habían entendido la salvación como algo que solo vendría al regreso de Cristo. Así, o sea, tenían una comprensión totalmente futurista de la salvación. Lo que hizo el apóstol fue explicar que la salvación que se aplicaría al regreso de Cristo dependería de la salvación que ya se efectuó antes de su regreso. O sea, la salvación no es algo totalmente del futuro, cuando Cristo regrese. La salvación es algo que hoy se vive. La vida eterna es algo que se vive hoy, ahora. La salvación ya la tenemos hoy en Cristo. Entonces, eso es lo que Pablo quería aclarar entre estos cristianos tesalonicenses. Dice segunda de Tesalonicenses 2, versículos 13 al 14. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los escogió para que fueran los primeros en alcanzar la salvación por medio del Espíritu que los hace santos y de la verdad en que han creído. Para esto los llamó Dios por medio del Evangelio que nosotros anunciamos para que lleguen a tener parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. O sea, se puede decir mucho ciertamente sobre estos dos versículos, pero vamos a centrarnos brevemente en cómo Pablo atrajo la atención hacia la salvación en el pasado y después veremos su preocupación por la salvación futura y luego cómo este pasaje menciona dimensiones presentes o actuales de la salvación. Entonces iniciemos un poco por la salvación pasada. Esto tiene que ver con la elección eterna de Dios. Pablo aborda esto en la carta. Pablo enseña que la salvación de los tesalonicenses no se basa en sus propios méritos. Sabemos que la salvación no es por obras. Sabemos eso. Pablo enseña eso. Él dice que la salvación se basa en la elección amorosa de Dios desde antes de la creación del mundo. Eso es lo que él afirma, por ejemplo, en Efesios, capítulo 1, versículo 4. Él dice, nos escogió en él. ¿Quién es él? Es Cristo, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Bueno, ¿él qué está diciendo? Está diciendo que la elección se realizó en Cristo. Entonces, uniéndolo a él y asegurando su participación en los tiempos venideros. O sea, él le dice a los tesalonicenses en la segunda carta, capítulo 2 versículo 13, pero nosotros debemos dar siempre gracias de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad.
O sea, lo mismo que Pablo estaba diciendo a los efesios, ahora está diciendo a los tesalonicenses, que tienen que dar gracias porque Dios los escogió desde el principio para salvación. Entonces, el punto de Pablo está clarísimo. Los tesalonicenses fueron salvos porque Dios los escogió para la salvación. La salvación no está fundada en las elecciones que los seres humanos hacen en el desenvolvimiento histórico de esa salvación, sino en la eterna voluntad de Dios. ¿Sí? Allí está, que Dios nos escogió primero. Se basa, se fundamenta en la elección de Dios que nos hizo al escogernos en Cristo. Entonces es importante comprender que para Pablo, la elección no fue una acción tomada a la ligera y de manera caprichosa, no fue una elección arbitraria. Efesios 1:4 dice que la elección de Dios fue hecha en Cristo. En Cristo fue hecha esa elección. Y eso significa estar en unión con Jesús. De manera que cuando Él pasó de esta era, cuando Jesús pasó de esta era a la era siguiente, por medio de su muerte y resurrección, consecuentemente, los cristianos también hemos pasado. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Cristo. Por esa causa hemos pasado de esta era a los tiempos venideros. ¿Ok? Entonces, como también le dice a los colosenses, creo que Él nos trasladó de este mundo a su reino, ciertamente. Ya fuimos trasladados y ciertamente somos tratados como ciudadanos de ese reino. Y debemos vivir de tal manera en esta vida presente, disfrutando de las bendiciones de los tiempos venideros en esta era actual. Básicamente es así. También es importante aclarar que la elección divina se hizo efectiva en la historia, ¿ok? Se hizo efectiva en la historia a través de qué? De la predicación del evangelio por parte de Pablo. O sea, muchos dicen, si Dios escogió, si Dios nos predestinó en Cristo para que fuésemos santos, sin mancha, delante de Él, para que fuésemos salvos, entonces ¿para qué vamos a predicar el evangelio? No tiene ningún sentido. Porque la salvación es el fin y el evangelio es el medio. La predicación del evangelio es el medio. No podemos llegar a ese fin sin el medio de la predicación del evangelio. Entonces es imposible, porque Dios también predestina los medios. Dios establece los medios. Y Pablo es muy, muy claro porque él está hablando de que den gracias a Dios de que Él los escogió desde el comienzo, desde el principio para salvación. Y también dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 14, a lo cual los llamó mediante nuestro evangelio, dice. Dios llama. Y acuérdense Romanos 8, la regla de oro de la salvación, que a los que llamó, dice también. O sea que Dios llama, ¿sí? Él llamó, a los que Él escogió, predestinó, llamó. O sea, no podemos nosotros puentear o saltear el llamamiento, ¿sí? Y en teología sistemática hacemos la distinción entre llamamiento externo e interno, ¿sí? Entonces, Él llama. Y eso es lo que está diciendo Pablo acá, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio. Entonces, al escuchar y creer en las buenas nuevas de Cristo, los tesalonicenses experimentaron la conversión. Acuérdense que la conversión se concreta una vez que se cree en Cristo y se arrepiente o nos arrepentimos de nuestros pecados, pero el nuevo nacimiento antecede a la conversión. Esa es una obra que nosotros no producimos, es una obra soberana del Espíritu Santo en nuestras vidas cuando nos llama internamente para que nosotros podamos creer en Cristo como Señor y Salvador. En Filipenses capítulo 1, versículo 29, a ustedes también se los concedió creer en Cristo, dice. ¿Ok? Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Entonces, ellos, los tesalonicenses, experimentaron la conversión, el inicio de su salvación, y esa conversión es la prueba de la elección previa de Dios. ¿Ok? Entonces, al creer ellos, están evidenciando que Dios los escogió. Dice en el capítulo 1 de Primera Tesalonicenses, versículos 4 y 5, porque conocemos vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Dice. Entonces, al recordarle a los tesalonicenses estas dimensiones de la salvación, Pablo reafirma el evangelio que les ha predicado
y les asegura que ya han experimentado el inicio de su salvación. Y esta seguridad les motiva a vivir una vida santa y responsable en espera de la consumación final de su salvación. O sea, Pablo está diciendo, Dios ya los predestinó, Dios los escogió, hoy están gozando de esta salvación. No es algo que es solamente futuro, es algo que tiene sus raíces, sus cimientos en la eternidad pasada y tiene ya su disfrute acá en el presente, lo están viviendo, lo están disfrutando. No crean que todo es futuro. Hay una perspectiva pasada de esa salvación que ustedes están gozando hoy. Entonces Pablo está enfatizando acá dos dimensiones: la elección eterna de Dios y la conversión inicial a través del Evangelio. Y también Él los quiere llevar a una conversión futura de la salvación. Bueno, tiene que ver esto con la santificación continua en el Espíritu Santo y la glorificación final con Cristo en los tiempos venideros. Entonces aquí entramos en la salvación futura, la dimensión futura de la salvación. En Primera Tesalonicenses, capítulo 1 versículo 10, Pablo allí le escribió a estos creyentes que deben esperar de los cielos a su Hijo, dice, en cuanto a Cristo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera, dice. Y de una manera muy similar, en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 versículo 14, él indicó que el final de la redención divina es alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, em, a pesar de que los tesalonicenses estaban demasiado preocupados por el regreso de Cristo, Pablo sabía que el regreso de Cristo o el regreso futuro de Cristo traería la salvación a su consumación, tal como lo sabían muy bien todos los tesalonicenses. Entonces, la última meta de la salvación es la liberación final de la ira divina y la glorificación de los seguidores de Cristo, ¿verdad? Entonces, Pablo no tuvo miedo en admitir que en el futuro nosotros experimentaremos una transformación radical y completa a un estado inimaginable, vamos a decirle. Porque es un estado que no podemos imaginarnos hoy, un estado inimaginable de honor y gloria conforme reinaremos con Cristo en los nuevos cielos y la nueva tierra. ¿Ok? Esa es la dimensión futura de la salvación. Pero también hay una dimensión presente de la salvación. ¿Ok? Una dimensión pasada, futura y también presente. Entonces, es un presente continuo, ciertamente. De hecho, el verbo de creer que está allí en Juan 3:16 no es para que todo aquel que crea, sino la traducción más certera es para todo aquel que cree, un presente continuo, ¿ok? Esto presenta una verdad, nos enseña una verdad de que la salvación es algo presente y continuo, continúa. Es un estado en el cual el creyente, el cristiano está y se desenvuelve. Entonces, además de las dimensiones pasada y futura de la salvación, Pablo también enfatiza su realidad presente. Y esta realidad se manifiesta de dos maneras según lo que Pablo escribe. La primera es el Espíritu Santo y la santificación. Eso revela la salvación actual, que la salvación está presente por medio del Espíritu en nuestra vida o en nuestras vidas. El Espíritu Santo derramado tras la ascensión de Cristo, porque Cristo asciende, el Espíritu Santo es derramado y eso básicamente es un anticipo ya de los tiempos venideros. Eso ya es una bendición que proviene de Él, todavía no, pero que ya lo gozamos hoy. Y la obra del Espíritu en los tesalonicenses ya les brinda una porción de la herencia celestial. Así que el Espíritu Santo, ¿qué hace? Los purifica y los separa de la corrupción del mundo presente. Es un aspecto presente de la salvación. La santificación, el Espíritu Santo en tabernaculizado en nosotros, ¿verdad? Habitando en nosotros, ciertamente. Y la otra dimensión de la salvación presente es la fe y la verdad. O sea que nosotros no podemos pretender ser salvos y atentar en contra de la verdad de manera deliberada. Por eso es que nosotros decimos tajantemente que aquellas sectas están integradas por personas no salvas, porque están negando verdades fundamentales, como la secta mormona o la de los testigos de Jehová, por ejemplo. Entonces, la fe y la verdad son fundamentales, son distintivos centrales también de la salvación presente. Por ejemplo, la salvación también se experimenta por la verdad en que han creído. Eso dice Pablo, se experimenta. También dice que
La fe en la verdad revelada por Dios es esencial para la salvación presente. No podemos decir soy salvo y negamos las escrituras. No podemos. Pablo ciertamente exhorta a los tesalonicenses a aferrarse a la verdad y a rechazar la falsa profecía de estos falsos profetas que habían surgido allí en la iglesia en Tesalónica. Entonces la fe constante en la verdad es una dimensión crucial de la obra salvadora de Cristo en la vida cristiana. Esto es lo que está diciendo Pablo. Ahora, esto produce lecciones para la iglesia actual. Em, el error de algunos cristianos es enfocarse únicamente en la segunda venida de Cristo. Hay ciertas ramificaciones cristianas hoy que se centran o se enfocan únicamente en la segunda venida de Cristo. Y también le cometen el mismo error de estos tesalonicenses en perder de vista la dimensión presente de la salvación. Entonces no podemos nosotros descuidar las dimensiones presentes, o la dimensión presente más bien, de la salvación, y pasada también, pasada y presente de la salvación. Así que es fundamental recordar lo que Dios ya ha hecho por nosotros en Cristo, esa es la salvación pasada, y lo que sigue haciendo en nosotros por el Espíritu Santo, esa es la salvación presente. Nosotros no podemos olvidarnos de esta verdad fundamental. Así que la fe en la verdad y la santificación por el Espíritu son componentes esenciales de la experiencia presente de la salvación. Esenciales. Así que, en conclusión de esta parte, la salvación de las cartas de Pablo a los tesalonicenses es un proceso multifacético que abarca la elección eterna, la conversión inicial, la santificación continua en el presente y también abarca la glorificación final en los tiempos venideros. ¿Sí? Entonces tenemos también acá la moralidad. La moralidad. Eh, Aquí es importante decir que Pablo no solamente se opuso a la escatología sobreentusiasta en Tesalónica, dando énfasis a los aspectos de la salvación pasados y presentes, sino también enfatizando la vida cristiana o la vida cristiana ética. Pablo enfatizó eso y es demasiado importante, no podemos perder de vista para ver cómo su enseñanza ética reflejó su escatología. Es muy necesario ver dos temas: el proceso de la salvación y la importancia de vivir éticamente. Iniciemos por el proceso de la salvación. En 2 Tesalonicenses 2, versículo 14, allí Pablo resume el proceso de la salvación, señalando la gloria de Cristo como la meta final. O sea, llamamiento a través del Evangelio. Ahora Dios llama a los creyentes mediante la predicación del Evangelio y allí habla del propósito final, que es alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y para alcanzar la gloria, Pablo menciona dos elementos esenciales en 2 Tesalonicenses 2:13. La santificación. Nosotros no podemos pretender ser salvos sin santificación. Es imposible, porque acuérdense que el mayor propósito de Dios para nuestras vidas acá en la tierra es conformarnos acorde a la imagen de Cristo. Y para eso nos santificamos. Entonces, ¿qué es la santificación? Bueno, los creyentes se van purificando paulatinamente, no hasta llegar a una perfección acá en la tierra, porque seremos perfectos cuando Cristo vuelva. En la parucía Él nos hará perfectos, o cuando partamos de esta tierra vamos a despedirnos del pecado. Chao pecado, pero aún seguiremos esperando la glorificación final de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo que habita en nosotros? Él nos va separando paulatinamente del pecado y nos lleva crecientemente en santidad. Esa es la santificación. Y también el otro elemento esencial para alcanzar la gloria, según el apóstol Pablo, es la fe en la verdad. La fe en las enseñanzas verdaderas del Evangelio es crucial para la salvación. Ya lo que venía diciendo recientemente. Luego tenemos 1 Tesalonicenses 3:13. Allí Pablo refleja el anhelo de los tesalonicenses por la segunda venida de Cristo. Los creyentes esperan ansiosamente el regreso de Cristo con sus santos. Nosotros deberíamos tener el mismo anhelo, seguir esperando, esperar que Cristo venga mañana, que Cristo venga pronto. Maranata, Señor, ven pronto. Pablo ora por el fortalecimiento de los tesalonicenses en su fe y compromiso con Cristo para que estén preparados para su regreso. Entonces, la salvación no es solo un evento pasado, conversión, ¿verdad? Sino un proceso continuo que culmina en la gloria eterna. Ahora tenemos la salvación futura, que es el objeto final de un proceso que incluye, una vez más repito, la elección divina, la conversión, la santificación presente y la glorificación final. También las etapas pasadas y presentes de la salvación son necesarias
para alcanzar la salvación futura. La dimensión pasada, presente, y eso tiene que apuntar o objetivar hacia la dimensión futura de la salvación. Y también tenemos el diseño divino que Dios ha diseñado cada etapa de la salvación para llevarnos a la gloria final en Cristo. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir? Que la meta final de la salvación, según Segunda de Tesalonicenses, por ejemplo, de manera más específica, la segunda carta, es la gloria eterna de la presencia de Jesucristo. Así que esta meta se alcanza a través de un proceso que involucra la elección divina, la conversión, la santificación continua en el presente y la glorificación final. Eso tiene mucho que ver con la ética, el proceso de la salvación, porque involucra la santificación, involucra en la vida continua acá en esta tierra, en este momento presente, y eso tiene que ver con la preparación, obviamente, para la segunda venida de Cristo, que requiere un compromiso diario con la fe y con la santidad. Por eso es que estamos mencionando el proceso de la salvación acá en esta sección de moralidad. Y la otra cuestión son las implicaciones éticas, ¿verdad? Que la ética es una parte esencial en el proceso de la salvación, como recién mencioné. Es algo esencial en la articulación escatológica del apóstol Pablo. Pablo, al describir las dimensiones pasadas, presente y futura de la salvación, él deja claro que una vida ética es un paso necesario en este proceso, un paso que no se puede puentear, no se puede esquivar, no se puede obviar de ninguna manera, no se puede. Em, Pablo afirma que los creyentes que no viven de manera recta no pueden completar el proceso de salvación. ¿Por qué? Porque en realidad nunca han iniciado. No estoy diciendo que la salvación sea por obras. Estoy diciendo que si no reflejamos frutos en nuestras vidas, entonces no tenemos la salvación. No estamos viviendo acorde a un estado de salvación, de ninguna manera. Entonces es importante tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, Pablo recuerda a los tesalonicenses que si bien esperar las bendiciones del regreso de Cristo es importante, también deben enfocarse en la circunstancia presente de sus vidas para poder recibir esas bendiciones futuras. Es muy importante eso. La salvación se expresa en el presente y eso lleva a una responsabilidad. No es, si ya sos salvo, siempre salvo, si Dios ya te escogió luego ya, entonces vos podés vivir como quieras con tal, vas a partir de esta tierra y te vas a encontrar con el Señor y vas a tener vida eterna, con tal ya tenés vida eterna. No, de ninguna manera. Hablamos de la seguridad de la salvación, pero también apelamos a la responsabilidad del creyente. Aunque Pablo enfatiza la seguridad de la salvación para los verdaderos creyentes en Cristo, él también insiste una y otra vez en la responsabilidad que estos tienen de vivir una vida santa. Hay una responsabilidad que tenemos de vivir una vida santa si realmente somos salvos, si realmente estamos seguros de nuestra salvación, si realmente ustedes, dice Pablo, a los tesalonicenses, están seguros de su salvación, entonces tienen que vivir una vida santa, una vida responsable. ¿Ok? Entonces, reiterando, pasado, los tesalonicenses ya han sido llamados a la luz y al día, ciertamente, experimentando un cambio de estatus ante Dios. Eso tiene que ver con el pasado, ya, eso ya ocurrió. El presente. Se les exhorta a vivir una vida sobria, llena de fe, amor y esperanza como evidencia de su salvación actual, presente. Y futuro, que la salvación futura depende de la fidelidad presente. No es que depende de la fidelidad, de la fidelidad presente, sino más bien la fidelidad presente evidencia esa salvación actual, más bien que actúa como una coraza ante la ira de Dios, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque la ira de Dios viene en contra de todo tipo de impiedad. El salvo no vive acorde a la impiedad, el salvo vive acorde a la santidad. Entonces, ese es el distintivo que tenemos que tener muy en claro. Entonces, la convicción de Pablo de que la salvación es una realidad presente lo lleva a incluir instrucciones morales en sus cartas a los tesalonicenses. Y estas instrucciones incluyen trabajar para sostenerse, abstenerse de la inmoralidad sexual, amar al prójimo, llevar una vida santa, entre otras. En síntesis, em, la visión de Pablo sobre la salvación en Tesalonicenses presenta un equilibrio entre la seguridad de la salvación en Cristo y la responsabilidad del creyente de vivir una vida ética en el presente, preparándose, ¿verdad? Para la glorificación final, ¿verdad? Entonces, la escatología de Pablo
sirve como base para las instrucciones morales que Él da a los creyentes, enfatizando la importancia de una vida santa como parte integral del proceso de salvación. Entonces, hermanos, esto es muy importante tener en cuenta. Y la perspectiva histórica, entrando en este punto, no sé si es que antes de entrar a este punto, que ya es un punto ya de conclusión prácticamente, si quieren opinar algo, decir algo, ¿se va entendiendo bien la cuestión? ¿Sí? Ok. Bueno. Segunda Tesalonicenses 2:1 al 8, Pablo aborda ideas erróneas que circulaban sobre la inminente segunda venida de Cristo. Algunos creían que ya habían ocurrido, como mencioné hace rato, mientras que otros la esperaban inminentemente. Pablo aclara que la venida de Cristo aún está por venir y que ciertos eventos deben suceder antes de que eso ocurra. Pablo menciona 4 eventos que van a preceder al regreso de Cristo. Y acá hay frases que él usa, conceptos que él usa, que han generado debates, ciertamente. El primero es el misterio de la iniquidad. ¿Sí? Un plan secreto del mal ya está en marcha, prácticamente, pero está siendo retenido por una fuerza que Pablo no identifica explícitamente. Algunos intérpretes creen que se refiere a la actividad demoníaca o a la influencia corrupta del pecado en el mundo, el misterio de la iniquidad. Lo segundo es la apostasía, una rebelión generalizada, ¿sí? Como dice David Chilton, eh, que los tiempos primitivos, si nosotros miramos los tiempos primitivos, vemos que es un periodo de apostasía muy grande, ciertamente. Fue un periodo también de invasión herética en las iglesias. Y Pablo menciona la apostasía, ¿no? También en esta cuestión, ¿verdad? Entonces a lo mejor muchos tesalonicenses o muchos cristianos también pensaron que Cristo ya estaba a la vuelta de la esquina por todas las cosas que estaban viviendo. Pero nosotros no podemos caer en una escatología sobreentusiasta, ciertamente, porque están esos círculos evangélicos donde ocurre algo y dice Cristo ya regresa, Cristo ya viene. Tenemos Bueno, que, sí, no, de hecho para confirmar, ¿verdad? Esa parte de algunos círculos dentro de evangélicos, ¿no? Yo recuerdo que mi papá me contaba que en Venezuela, en mi país por ahí en la década de los 80 90 muchos cristianos dejaron de ir a las universidades, eh, de asumir responsabilidades de trabajo porque ellos estaban a la expectativa de la venida del Señor, del arrebatamiento, ¿no? Del rapto, sí, que muchos, esa teología se infiltró en muchas iglesias y ellos esperaban una venida inminente, ¿verdad? Del Señor. Y entonces ellos decían, ¿para qué una universidad o para qué asumir una responsabilidad de trabajo tan largo? Porque ya el Señor va a venir. Entonces, sí, no es algo que ocurrió solamente cuando sí, Tesalónica, sino que en mi país ocurrió eso. claro, sí, es algo muy común, ¿sí? Es algo muy común que ocurre entre cristianos, ¿verdad? Y tu propia experiencia lo confirma y hay experiencias por doquier que avalan esa cuestión, ¿verdad? Ciertamente. Hilda, no sé si quieres opinar algo. Y sí, es una mala interpretación de la palabra del Señor, porque también dice su palabra que cuanto más se acerca su venida, más debemos de procurar eh, de, de, de estar siempre ocupado y no pensar, ¿verdad? De que así como se dejaron muchas personas en ese entonces, ¿verdad? Porque ya creían que Jesús ya venía en su segunda venida. Y sin embargo, la palabra también nos dice que nosotros debemos de trabajar hasta lo último. Y el trabajo no es solamente para nosotros, sino para la extensión del reino del Señor. No es Totalmente. que no debemos permanecer ociosos, así como ya estamos aprendiendo también. O sea que conocemos, ¿verdad? Pero es bueno que siempre tengamos en cuenta, ¿verdad? Todas esas cosas.
Sí, Totalmente, totalmente. Así mismo es, hermana Hilda. Mientras más se acerca el día, más militantes debemos ser. Claro, así Totalmente, mismo. totalmente. Muy buenos aportes, ciertamente. La tuya, Ángel, la tuya también, Hilda. Excelente. Creo que hay cuestiones en nuestras propias experiencias que vienen confirmando estas problemáticas muy antiguas ya, ¿verdad? Que ya los tesalonicenses experimentaron, ¿verdad? Y eso confirma también la vigencia de las escrituras, de que las escrituras siguen hablando hoy para la comunidad cristiana, ciertamente. Bueno, continuando, también tenemos en eso que Pablo Otro menciona. punto, un ratito, otro Sí, 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 punto es porque también hay personas que más se dejan guiar por los hombres, ¿verdad? O por los falsos profetas y, y no por la palabra del Señor, porque la palabra es lo que nos confirma todo, las escrituras. totalmente. Esa es la herencia de la reforma, de que las escrituras son la única regla de fe y práctica que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, es también importante entender, como decía Spurgeon, que la iglesia no está por sobre las escrituras, sino que ella está subordinada a las escrituras. Entonces, Amén. es importante en mostrar una dependencia total, una subordinación total a las escrituras y filtrar todo tipo de enseñanza, no decir amén a todo, no aceptar todo, sino traerlo todo al filtro de las escrituras. Y de allí se habla de tener una actitud bereana, ¿verdad? Ser como los cristianos de Berea, que lo llevaban todo a la luz de las escrituras, ciertamente. Imagínense, Pablo lo estaba enseñando y el mismo Pablo le enseñaba y estaban filtrando lo que Pablo estaba diciendo. Entonces, eso es muy importante. Eso es importantísimo, ¿verdad? Bueno, entonces, continuamos, ¿sí? Em, Pablo también, el apóstol Pablo también habla de la fuerza que retiene el misterio de la iniquidad. Él dice, esta fuerza va a ser quitada del camino, permitiendo que el mal se manifieste plenamente. Nosotros creemos que el mal se va a manifestar, pero que no va a llegar al punto de levantarse de una manera absoluta en contra de la iglesia, porque en los tiempos finales, al menos a partir de una interpretación amilenialista, con un acercamiento preterista parcial, no total, el tal es herejía, ciertamente, porque está negando prácticamente la segunda venida, la resurrección del cuerpo, muchas cosas entran en tela de juicio allí. Entonces, em, cuando este misterio de iniquidad se levante con ímpetu en contra de la iglesia, allí ocurrirá el regreso, el retorno de Cristo, ¿no? Pero en, también tenemos que entender que en la historia de la iglesia hubieron altibajos. Y en esos momentos altos de persecución, de angustia, de dificultades, fueron momentos en donde muchos dijeron, a Cristo ya viene, pero lo importante es entender que la historia tiene un efecto ondulatorio. Hay momentos de tranquilidad, hay momentos de persecución y va así. Y eso confirma lo que también dijo el apóstol Pablo, que a través de varias tribulaciones es necesario que entremos en el reino de Dios, ¿verdad? Entonces, esa es parte de nuestra historia. Y lo único que tenemos que hacer es seguir lo que el apóstol Pablo está enseñando a los tesalonicenses, ser pacientes, ser responsables con lo que nos toca acá en el presente, vivir nuestra salvación actualmente y obviamente estar preparados, vigilantes, por si el Señor regresa mañana, ¿verdad? Pero no vivir de manera responsable, no caer en eso en el cual cayeron los tesalonicenses y también estos cristianos en Venezuela que el hermano Ángel comentó, ¿verdad? Y la otra cuestión es la revelación del hombre de iniquidad. Aparentemente un individuo malvado, a menudo llamado anticristo, va a surgir como líder de la apostasía y se va a oponer a Dios y a Cristo. Bueno, esto también entra en interpretación, ¿verdad? Porque algunos hablan de sistemas demoníacos o algunos creen que va a ser un nombre puntual. El apóstol Juan dice varios anticristos ya salieron en el mundo. Ciertamente hay varios anticristos y podemos hablar de sistemas anticristianos que se oponen a todo lo que tenga que ver con Cristo,
pero aquí en este punto aparentemente el apóstol Pablo está aludiendo a un individuo como tal, ciertamente. Entonces, al enfatizar estos eventos venideros, Pablo corrige la escatología apresurada de los tesalonicenses, así que su objetivo es evitar que ellos descuiden sus responsabilidades presentes y se obsesionen con la fecha de la segunda venida, porque acuérdense, hay muchas sectas que se caracterizan por tratar de adivinar la fecha de la segunda venida de Cristo. Y las escrituras no nos permiten hacer esa conjetura, de ninguna manera. Hasta hace poco Armando Alducin tuvo que salir a retractarse por jugar con el tema de la segunda venida de Cristo. Y muchas sectas surgieron así. La secta adventista, por ejemplo, surge de esa manera. Y tuvieron que hacer una chuleada hermenéutica diciendo que Cristo vino espiritualmente en un tabernáculo, o estamos en un templo en el cielo, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros no estamos permitidos, no podemos traspasar e ir más allá de lo que está escrito, le dice Pablo a los Corintios, ¿verdad? Entonces tenemos que limitarnos a las escrituras. El mismo Cristo, en función de su encarnación, no se atrevió a decir la hora ni el día. Así que, ¿quién somos nosotros para tratar de quitar esa conjetura? No podemos, no podemos. Así que tenemos que estar subordinados a las escrituras y mantener bien esa delimitación. Entonces, en cuanto al misterio de la iniquidad y el hombre de iniquidad, los estudiosos han ofrecido diversas interpretaciones sobre la naturaleza del misterio de iniquidad y del hombre de iniquidad. En este punto, algunos creen que son figuras literales, mientras que otros las ven como representaciones simbólicas del mal y de la oposición, ¿verdad? Lo cierto es que el énfasis en la preparación y la vigilancia está allí presente. Y a pesar de la incertidumbre sobre el momento exacto de la segunda venida, Pablo insta a los creyentes a estar preparados y vigilantes. Así que la escatología correcta debe motivar una vida santa y fiel en el presente. O sea, imagínense, la escatología tiene que ver con la vida santa. La escatología correcta tiene que ver con una vida pura, devota, entregada a Cristo. Imagínense, no solamente estudiarlo por venir. La escatología acorde al apóstol Pablo tiene que ver con eso, con la santificación, con la fidelidad en el presente. No solo es una expectativa pasiva del futuro. Tiene que ver con algo muy, muy real en el presente hoy, en el cual nosotros nos estamos desenvolviendo. Así que, ya para ir concluyendo, el pasaje de 2 Tesalonicenses 2, 1 al 8, ofrece una perspectiva equilibrada sobre la segunda venida de Cristo. Afirma la certeza del regreso de Cristo, pero también enfatiza la necesidad de la preparación y fidelidad hoy en el presente a la luz de los eventos que aún están por venir. Así que la escatología correcta debe guiar a los creyentes a una vida responsable, comprometida en el mundo actual. Entonces, conforme nos reflejamos en las reacciones de Pablo hacia los tesalonicenses, vemos cómo su escatología resolvió muchos de sus problemas prácticos y también cómo su escatología puede guiarnos hoy. Mientras más leamos Tesalonicenses, vamos a notar esas cuestiones. Y muchos de los cristianos de hoy aún siguen enfocándose de una manera incorrecta en el regreso de Cristo, ignorando lastimosamente la importancia del presente. Pero Cristo no nos ha llamado a tratar nuestras responsabilidades actuales en su reino como irrelevantes. Más bien, todo lo contrario. Él ha fijado esto como un tiempo para que permanezcamos fieles a Él, para crecer en santificación y para que demos testimonio de Él en el mundo. Entonces, el corazón de la teología de Pablo nos habla hoy, de la misma manera que les habló a los tesalonicenses en aquellos días. Esto nos anima a permanecer fieles y santos mientras esperamos el regreso de nuestro Señor y en la plenitud de los tiempos venideros. ¿Ok? Entonces, básicamente, esta es la lección 3 sobre Pablo y los tesalonicenses. Aquí ya cerramos prácticamente. No sé si quieren dar unos aportes finales. Caso contrario, vamos cerrando ya con una oración. Le doy tiempo si quieren dar unos aportes finales. Y seguir preparándonos, pastor, en santidad, en pureza, en la preparación para la segunda venida del Señor, porque como dice la palabra, nadie sabemos la hora, el tiempo
Entonces es bueno seguir purificándonos y también no descuidar nuestra fe, al contrario, aumentar y animar a otros, llevar Amén. la palabra a los que aún no conocen. Y de eso tenemos mucho a nuestro alrededor, nuestra familia, familiares. Totalmente. Entonces, seguir animándonos y como usted también nos enseña a seguir eh, con un corazón dispuesto en preparándonos con una vida fiel, santa, pura, verdadera. Así mismo, y que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude porque esta peregrinación cristiana, esta fe que es altamente práctica, eh, transita por gracia, transita por gracia. Y es Dios quien va obrando en nosotros para que nosotros obremos de una manera agradable delante de Él. Eso es lo que dice Hebreos en 13, Sí, 20, 21 aproximadamente, ¿verdad? De que es Dios obrando a través de nosotros para que nosotros hagamos lo que a Él le agrada. Entonces es por pura gracia, ¿verdad? A partir de allí es que surgen las buenas obras. No es de nosotros, sino es a partir de la gracia de Dios operando en nuestras vidas. Y que el Señor nos ayude. sí, Seguir orando, seguir velando, estar firmes en nuestro llamamiento, porque el Señor nos ha llamado ciertamente y ser competentes allí en donde nosotros nos desenvolvemos como cristianos, ¿verdad? Buscar la excelencia, hacerlo todo para la gloria de nuestro Dios y consecuentemente disfrutar de Él para siempre, ¿verdad? Como dice nuestra confesión de fe de Westminster, ¿verdad? El catecismo, más bien, la primera pregunta. Entonces es eso, es glorificar a Dios en todo amén, lo que hagamos y disfrutar de Él, ¿verdad? Porque glorificar a Dios pues no es una carga, no es algo que nos tiene que llevar al disfrute pleno, ¿verdad? Bueno. Entonces, en el grupo voy a estar facilitándole la tarea correspondiente a la lección 3 para que ustedes a su ritmo, sin ningún apuro, vayan respondiendo y tienen toda esta semana para ir facilitándome después al privado en el WhatsApp esa tarea completada, ¿ok? Así que si no hay más acotaciones, voy a orar para poder cerrar algunas de la lección de esta noche. Amén. Oremos. amén, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Muchas gracias, Señor. Gracias porque estamos concluyendo la lección 3 de esta tarde-noche y hemos aprendido que la escatología, Señor, es práctica y no solamente es algo pasivo en lo que respecta a eventos futuros, sino que tiene que ver con una vida práctica entregada a la obediencia, a la santidad, a la responsabilidad. Y que esta lección que hemos dado hoy, Señor, pueda moldear y modelar nuestras vidas acorde a la imagen de Cristo. Porque para eso estudiamos, para eso nos capacitamos, para que Cristo sea formado, conformado en nosotros y que nuestras vidas puedan modelar su carácter, modelar su pensamiento. Gracias, Señor, por las cartas del apóstol Pablo, que son tan útiles como todas las escrituras. Son tan útiles para nosotros y son una mina de oro y queremos, Señor, aprovechar esta mina de oro para apropiarnos, Señor, de lo que tú nos has dejado y podamos seguir creciendo militantemente hacia el supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Gracias por la vida de Ángel, la vida de Hilda, que ellos tengan una buena noche, un descanso reparador y que mañana inicien su día mirando a Cristo, siguiendo para adelante, para la gloria y la alabanza de tu gracia. Te damos muchas gracias en Cristo Jesús, oramos. Amén. Amén. amén, Bendiciones, muchas bendiciones, ánimo y nos vemos pronto. amén, bendiciones, fuerza para todos. Bendiciones para todos, buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. bendiciones, Ángel.